Todos, mi nombre es Jean-Pierre Romero y vamos a continuar con el ejemplo de nuestra serie de videos. A mí me ha tocado realizar el ejemplo número 14 y vamos a hablar lo que es sobre el tema de conjuntos de nuestra serie de videos. Muy bien, vamos a iniciar con el problema que me ha tocado. Dice, en una investigación se encontró el 48% del público que lee la revista A, el 50% lee la revista B, el 30% lee la revista C. Dice que el 20% lee la revista A y B, el 10% lee la revista B y C, el 13% lee la revista A y C y el 10% no lee ninguna de las revistas. Muy bien. Para poder, ahorita vamos a empezar con el problema. Con la resolución del ejercicio, primeramente utilizaremos los datos que nos da el ejemplo. Dice que la población total es 100%, obviamente porque estamos hablando de porcentajes. En segunda instancia, dice que el 48% de la población lee la revista A, el 50% de la población lee la revista B y el 30% lee la revista C. Muy bien. Dice que, según utilizando los datos que nos dio, primeramente nos dice que el 10% de la población lee la revista B y C. En este caso sería B y C. Sería este espacio ocupado de aquí. Todo esto, el 20%. Sin embargo, solo nos enfrascaremos a tomar esta parte de aquí, sin la X, que sería el 20% menos X. También nos dice que la revista A y B lee el 20% de la población, que sería todo esto. Pero hay que tomar en cuenta lo que solo nos enfrascaremos en tomar esta parte de aquí, que vendría a ser el 20% menos X. Ay, la cagué. Con la resolución del ejercicio vamos a tomar en cuenta los siguientes datos. La población, obviamente, como estamos hablando de porcentajes, es del 100%. Dice que el 48% lee la revista A, el 50% de la revista B y el 30% de la revista C. Muy bien, para continuar. Dice que el 10% de la población lee la revista B y C. Quiere decir que lee esta parte de aquí. Sin embargo, no tomaremos el 10% en total porque aquí viene esta la X obstruyendo. Entonces sería 10 menos X, el 10% menos X. Dice que el 20% de la población lee la revista A y B, que vendría a ser todo esto. Más por el cual no tomaremos todo porque X ya está obstruyendo, así que solo tomaríamos esta parte de aquí, que vendría a ser el 20% menos X. Ya, porque prácticamente todo lo verde sería el 10%, todo lo rojo sería el 20%, y en este caso todo el azul, que vengo acá, que es lo que me sobra, dice que el 13% de la población lee la revista A y C. En este caso, esta parte sería aquí, el 13% menos X. Dice que en total vamos a calcular cuánto corresponde a esos espacios en blanco. Dice que el 50% que corresponde a B es todo el círculo, todo el conjunto, pero aquí hay dos espacios que están ocupando, entonces quiere decir que conforma esto, y también cada uno de estos casos. Muy bien, aquí sé que 50%, ¿verdad? Menos el 20%, menos el 10%, queda el 30%, o sea, sumado el 20% y el 10% queda el 20%, y es lo que vamos a poner aquí, el 20% más X, porque está con X. Aquí es el 48% total, pero aquí sumando el 20% más el 13% queda el 33%, y para llegar al 48% sobra 15. En este caso sería 15% más X. Y por último, el 30%, que es la población de C, dice que el 13% más el 10% es igual al 23%. ¿Y cuánto de 23 para llegar a 30? Falta 7. Entonces sería el 7% más X. Y bueno, y falta el más importante, que dice que el 10% no lee ninguna revista. Es decir que sería el 10%,
o sea, el complemento de todos los conjuntos. Muy bien, especialmente vamos a resolver ese ejercicio mediante este proceso. Bueno, para que sume el 100% total, debe dar lo siguiente, debemos utilizar lo siguiente. Dice que el 48%, que es todo esto, 48% es sumado más el 20% más lo que es el 20% más x más el 7% más x y más el 10% menos x. Bueno, y para sumar lo más importante también, viene a ser el 10%, que es el que no lee ninguna revista. Y esto debe darnos el 100%. Es decir que, total, el 95%, ya sumado todo esto, nos debe dar que el 95% de más x es igual al 100%. Es decir que el valor de x viene a ser el 5%. Resolviendo la ecuación. ¿Qué tiempo llevo? Ya calculamos cuánto equivale el valor de x, que es el de la mitad, que viene a ser al 5%, ¿verdad? Muy bien, dice la primera pregunta. ¿Qué porcentaje lee las 3 revistas? Es decir que lo de la mitad. Y ya hemos calculado que es el 5%. La segunda pregunta lo que nos dice, ¿qué porcentaje lee exactamente las 2 revistas? Es decir que son estos espacios. Esta parte de aquí, esta parte de aquí y esta parte de aquí. En este caso vendría a ser 20 menos x más 10 menos x y más 13 menos x. Y reemplazando el valor de x, que es 5, vendría a ser a 20 menos x o 20 menos 5, que sería 15 más 10 menos 5, 5 más 13 menos 5, 8. En total nos va a dar un valor de 28, es decir que el porcentaje de que lee 2 revistas es de 28%. Dice que ¿cuánto lo sumo lee una revista? Es decir, 15 más x, 20 más x y 7 más x. Como ya sabemos que x vale 5, entonces 15 más x viene a ser 20% más 20 más x, que sería 25%, y más 7 más x, o sea, 7 más 5, que sería el 12%. Sumando todo esto, nos da 7%, el 57%, es decir que a lo sumo leen una revista 57% de la población. La siguiente dice, ¿cuántos leen A sí y solo si no leen B? Es decir que ¿cuántos leen A menos lo que vale el valor de B? Que viene a ser este espacio de aquí. Viene a ser este espacio de aquí. Dice que el 15% más X, y esto sumado más el 13% menos X, que vendría a ser el 28%. Entonces el 28% es la respuesta de cuántos leen A sí y solo no leen B. ¿Cuántos leen A y B pero no C? Quiere decir que cuántos leen A y B, que vendría a ser todo esto, pero no C, excluida la parte de X. Entonces sería 20 menos X. Y como X vale 5, entonces sería 20 menos 5, sería el 15% de la población lee A y B, pero no C. Nos dice, ¿cuántos si leen A o B, entonces no leen C? Es decir que viene a ser toda esta premisa de aquí. Todo esto. Es decir que 15 más X, 20 más X y más 20 menos X. Sumado todo esto nos da 20 más 20, 40, 55 más X, porque X más X, 2X menos X, 1X. Entonces X vale 5. En este caso sería 55 más 5, sería el 60% de la población, es la respuesta.
literal que no, bueno, dice cuántos leen A y no C, y solo si no leen B. Es decir que, ¿cuántos leen todo esto? Es decir, todo lo que corresponde a, excepción C, y excepción B. Es decir que corresponde a 15 más X. A X. Y como X vale 5%, que ya calculamos anteriormente, entonces sería el 20. El 20% de la población es la respuesta. Esta ha sido la finalización de mi video. Espero que les haya gustado y aclarar mucho sus dudas. Aquí les he dejado las respuestas de cada literal que hemos resuelto en forma ordenada como lo hemos resuelto. Bueno, muchas gracias por todos. Hasta luego.